por las siguientes intenciones. Raymond Rieffler, por unas misas gregorianas, por las benditas almas del purgatorio. Con estas intenciones y con las que cada uno de ustedes tienen, vamos a dar inicio a la Eucaristía con el canto de entrada. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Hoy la celebramos de una manera especial por las fiestas patronales, tanto de Santa Inés, nuestra patrona, como también bajo la advocación de la Virgen de la Divina Pastora. Pedimos a la Madre de Dios que intercedan por cada uno de nosotros. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Santo Padre, te alabamos, te adoramos, con amor te bendecimos y amor te glorificamos. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad. Señor Dios, Rey celestial, Padre todopoderoso, Señor Hijo Jesucristo, Cordero de Dios bendito. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Por amor a Sión no me callaré, y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia y tu gloria a todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema real en la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada, porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor. Digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diferentes dones, por el Espíritu es el mismo, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría, otro el don de la ciencia. A uno se le concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones, y a otro más poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía, y otro el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas, y a otro el de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu
el que hace todo, distribuyendo a cada uno sus dones, según su voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Palabra, Señor, da la vida. Tu Palabra, Señor, da la paz. palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría. Para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento los que puedan. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Pregunto, ¿los de atrás me escuchan bien? Muy bien. Fíjense, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios dice algo muy interesante. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Es un solo Señor, un solo Espíritu que se manifiesta de diversas maneras. Es decir, da diversos dones, Aquí es donde muchos protestantes nos dicen: eso es lo mismo alabar a Dios en el culto que en la iglesia católica. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad que sí? Es un solo Señor, es un solo Dios. Y la gente católica también cae en ese pecado, en ese error de decir: es un solo Dios, eso es igual, porque estamos alabando al mismo Dios. Mentiras. Invite a un protestante a misa a ver si va a ir. No va. Y eso que ellos dicen es el mismo Dios. No, eso es mentira, primera cosa. Segunda cosa, recuerden que el protestantismo nació en el año 1520
con la reforma que realizó Martín Lutero. Antes del año 1520, los protestantes no existían. Existía solo la Iglesia católica. Entonces mi pregunta es, ¿cómo una persona puede decir, que esa iglesia o esa secta, es la iglesia fundada por Cristo? Eso es ilógico, eso es mentira. Esa no es la iglesia fundada por Cristo. La iglesia fundada por Cristo está en la persona de Pedro, cuando el Señor le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi. ¿Cuántas iglesias fundó el Señor? Una sola. Pero el protestantismo tiene muchas, ¿sí? Muchas sectas. Entonces ellos dicen que sacan espíritus, que ellos dicen que bajan el Espíritu Santo. No, eso es mentira, ¿sí? Recuerden lo que dice el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 11. Por ahí no hay una Biblia, ¿verdad? Pero yo la tengo aquí digital. Vamos a buscarla para leerla. Acá no decir que el Padre le está cayendo a cuento y a mentiras. Fíjense y escuchemos lo que nos dice segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 11. Para acá, háganme el favor. Vamos a escuchar lo que nos dice segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 11, para que nos demos cuenta que el protestantismo no viene de Dios. Eso no viene del Señor. Sí, podrán hacer que sacan espíritu, podrán hacer que la gente grite y haga miles de cosas, pero también el diablo hace ese tipo de cosas. Vamos a escucharlo a la luz de la palabra de Dios. Escuche lo que dice. Sí, tranquila que yo le tengo el micrófono, no se preocupe. ¿Será acaso porque no los amó? Dice Pablo, ¿será acaso que yo no los amo? Pablo ama al pueblo y por eso les va a decir lo siguiente, escuchen. Dios lo sabe, y lo que hago lo seguiré haciendo. Dios lo sabe, dice Pablo, y lo que yo hago lo voy a seguir haciendo. Y yo como sacerdote soy un sacerdote que yo les ando duro a los protestantes y a los católicos ignorantes. Yo les hablo duro y les digo, muéstremelo con la Biblia, que yo con la Biblia le demuestro que el protestantismo es una mentira. El protestantismo lo crearon sinvergüenzas, vagos, que no tenían más nada que hacer y agarraron a 10 bobos, 10 tontos, le cobran el diezmo y viven mejores que ellos. Y le dicen de paso que si usted no paga el diezmo, usted se va a condenar. Que si usted no le paga el diezmo, usted le está robando a Dios. Le pregunto a ustedes católicos que están acá presentes y a los que están en las redes sociales, ¿cuáles son las 4 cosas por las cuales Dios creó el diezmo? Díganmelas. Los de la iglesia me quedan callados, el resto, déjenme al pueblo. ¿Cuáles son las 4 cosas? A ver, querido pueblo. ¿Verdad que no lo sabemos? Pero viene el protestante, el pastorcito, el que se hace llamar el pastor de Dios, porque el Señor le dio una revelación, porque el Señor le dijo, porque el Señor lo llamó. Mentiras. Jeremías 14:14 dice, cuidado con los falsos profetas. Cuidado con esa gente, utiliza mi nombre, yo no los he mandado, yo no les he dicho nada y ellos dicen cosas de su propia imaginación. ¿Cuáles son las 4 cosas por las cuales Dios creó el diezmo? Primera, para la tribu de Leví. ¿Cuál era la tribu de Leví? La tribu sacerdotal. Cuando Dios distribuye la tierra de Israel, la distribuye de las 12 tribus, porque Dios tenía 12 tribus, distribuye la tierra en 11. Y a una tribu, la tribu de Leví, le dice, ustedes no tendrán tierras. Ustedes no tendrán tierras. Pero ustedes van a vivir de la 10ª parte que las otras tribus le van a dar a ustedes. Los sacerdotes, porque la tribu de Leví era la tribu sacerdotal. Ahí no eran los pastores, porque todavía no existían, ni existirían, no, hasta el año 1520. Luego, dice la palabra de Dios que el diezmo, aparte de la tribu sacerdotal, la tribu de Leví, era para las viudas. No era para mantener vagos y sinvergüenza o pastora, porque de paso está el pastor y la esposa es la pastora. Y entonces los hijos son los.
Y usted como un bobo pague diezmo, no va a la iglesia, no echa la colecta, porque pasa cuando uno pasa la colecta echa el billetico más pequeño. Pero entonces se mete a evangélico y dice, es que cuando yo era católico y pague diezmo como un pendejo. ¿Sí? Porque eso es así. Entonces, era para la tribu de Leví, era para la viuda, era para los huérfanos, para la gente humilde, para la gente, los niños, los que no tenían papá, los que no tenían mamá, que se le morían, eran huérfanos, para ellos era el diezmo. Y la cuarto, para el forastero. ¿Quién era el forastero? Vamos a poner un ejemplo. Los venezolanos que durante estos 20 años han emigrado de nuestro país, que se han ido a otros países, son forasteros, están en una tierra extranjera. Dios también se preocupaba por esa gente. Para ellos era el diezmo, no para mantener sinvergüenzas, ni vagabundos. Porque allá en la parroquia mía llegó uno que venía de Valencia, que no tenía más nada que hacer y se metió a pastor y fundó la iglesia Camino al Cielo, la iglesia que va directo al cielo. ¿Quién le dijo a usted esa pendejada? Si Cristo fundó una sola iglesia, se llama la iglesia fundada por Cristo en la persona de Pedro, cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y que un santo en el siglo I, en el año 100, después del año 100, 106, dijo, esa es la iglesia universal, que significa iglesia católica. Tan sencillo y claro como eso. Y el que me diga que eso es mentira, que me lo demuestre con la Biblia. Que me lo demuestre con la Biblia. San Pablo llegó a decir que cada quien dé después lo que nace de su propio corazón. Cuando usted un protestante le venga a decir que si usted no paga el diezmo se va a condenar, pregúntele, ¿usted es Dios para saber quién se va a condenar? Porque yo como sacerdote no condeno a nadie. Yo como sacerdote lo único que le digo a ustedes, seamos buenos y mejores cristianos. Más nada. ¿Sí? Porque la salvación depende de cada uno de nosotros. No nos pueden obligar. ¿Quién le dijo a usted que lo tienen que obligar? No. Dios simplemente da su mensaje y allá el que lo recibe. ¿Recuerdan el evangelio cuando Cristo se le acercó a un joven rico y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué le dijo Jesús? Vaya, venda lo que tiene, reparta el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Y qué hizo el hombre? Se fue. Se puso triste porque era muy rico y se fue. ¿Dios lo obligó a seguirlo? No. Es una decisión libre y personal. Ahora, escuchen de dónde nace el protestantismo. Escúchenlo de las palabras de la Sagrada Escritura. Para quitar todo pretexto a los que buscan una ocasión de gloriarse por los mismos motivos que nos gloriamos nosotros. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Esos son pretextos de esa gente que sabe muy bien que cuando uno habla con la palabra de Dios, tiene poder para convencer o no convencer a la gente. Entonces los protestantes utilizaron ese pretexto para fundar sus propias iglesias. Usted le pregunta a un protestante, ¿quién fundó su iglesia? Y él le va a decir, fulanito de tal que viene de tal lado. Yo en Calleja le pregunté por allá a uno y le dije, epa, ¿quién fundó la iglesia por aquí? Dijo, no, el señor Petronilo que vino de Corozal. Ese es el que fundó la iglesia aquí. Ya, qué raro, ¿no? Porque yo sigo la que fundó Cristo. No, es que ese es el mismo Dios. No. Cuidado con las sectas. Dice la palabra de Dios, al sectario amonéstalo. Y si no hace caso, aléjate de él. Aléjate de él. Escuchen lo que hace el diablo, escuchen. Estos son falsos apóstoles. Escuchen, vuelvo a repetir, ¿cómo? Estos son falsos apóstoles. ¿Ellos son qué? Díganlo. ¿Y por qué le creen? ¿Por qué le creemos? Porque hay gente boba y tonta que le cree. Gente que dice, no, pero es que es verdad, es que él tiene el don del Espíritu Santo, él tumba gente, saca demonios. Tranquilo, pollo. Ya vamos a escucharlo en la palabra de Dios. Pero yo hago la pregunta, ¿por qué le creemos si son falsos profetas? ¿Por qué le creemos si no vienen de Dios? Ahora, usted me pregunta a mi padre, ¿y usted cómo hizo para ser cura? Yo le puedo decir, ¿sí? Yo aparte de estudiar todo mi bachillerato, me pasé 10 años estudiando en el seminario. Y aparte de eso tuve que esperarme un par de años hasta que la iglesia, en nombre del obispo y los sacerdotes, me llamaron para que fuera cura. Un pastor evangélico, entre comillas, ¿cuánto dura para ser pastor? Tener buena labia, hablar mal en contra de la iglesia, saber a convencer a la gente boba y es pastor. Dijo una señora en estos días que estaba celebrando una misa, me dijo, uy, yo tengo un hijo que eso tiene un don muy especial, le falta poquito para ser pastor.
Ella no sabía con quién le estaba hablando, ¿no? Porque no sabía que yo era el cura. Y cuando me vio revestido, me dijo, ay, es que usted es el cura. Yo le dije, sí, señora, y siénteme aquí que le voy a dar una buena catequesis delante de todo el mundo. Y la agarré y le di esa enjabonada. ¿Sí? Terminó la misa y no la vi más. Un evangélico los convence a ustedes, porque no conocen la palabra de Dios. Pero ¿por qué un evangélico no viene y convence al cura? Díganle lo que yo le digo a la gente allá en Santa Lucía. Cuando venga un pastor evangélico a convencerlo, usted le dígale, mire, vaya y convenza al cura. Y si usted es capaz de convencer al cura, yo me meto evangélico. Esa gente con uno no habla, porque sabe que uno lo desenmascara. Sabe que uno le dice la verdad con la palabra de Dios. ¿Son falsos? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Son falsos qué? Falsos apóstoles, falsos profetas. Inventaron eso. Escuche lo que dice la palabra. Que proceden engañosamente. ¿Que proceden cómo? Vienen engañando. Vienen engañando. Lo venimos en nombre de Dios, le dicen a usted. Epa, pero ya va un momentico. Jeremías 14:14, el Señor me dice que cuidado con los falsos profetas. Utilizan mi nombre y yo no los he mandado. No, Señor. Dios no los ha mandado. Es decir, vienen engañándolos. Y más engañan a los católicos ignorantes que no conocen la palabra de Dios, que van a misa a hablar con el vecino, con la vecina, van pendientes quién vino a la misa, quién no vino, pero no están pendientes de escuchar la palabra de Dios. Luego terminan en la secta protestante y dicen, es que cuando yo era católico, mentiroso. Un buen católico sabe que cuando va a la misa va a escuchar la palabra de ¿quién? De Dios. Y para poder escuchar la palabra de Dios hay que hacer silencio. Así de sencillo. Vamos a seguir escuchando. Haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Escuche, se hacen pasar por ¿quiénes? Apóstoles. Y de paso ella le dice, no, viene el profeta fulano de tal. De que yo sepa, el último profeta se llamó Juan el Bautista. De que yo sepa. ¿Hay el don de profecía en la iglesia? Sí, pero es para la iglesia. No es para cualquier persona. Dice la segunda lectura que hemos escuchado de la carta de San Pablo a los Corintios, dice, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. ¿Por qué le digo que hay diferentes servicios? Por ejemplo, viene una persona que tiene un espíritu, que tiene el demonio metido. Yo como sacerdote lo puedo hacer el exorcismo, pero yo como sacerdote le debo obediencia primero a la iglesia. Y la iglesia en la diócesis tiene un sacerdote solamente nombrado para ese caso. ¿Yo qué hago? Le digo, mire, vaya en tal lado, está el tal sacerdote, él es el que está autorizado por el obispo para sacar el demonio. Yo lo puedo hacer en un caso extremo, pero el resto se lo llevamos al sacerdote encargado, nombrado por el obispo. Usted lo lleva a un pastor y se lo lleva al pastor Petronilo y se lo sacó. Y se lo lleva al pastor Sinforoso y se lo volvió a meter. ¿Sí? Sí, porque es que cada uno saca un espíritu distinto. Cada uno saca un espíritu totalmente distinto. Que el Señor me acaba de decir que la señora que está vestida de rosado, la vaca le va a parir hoy. ¿Sí? Y que esa vaca tiene que dármela a mí. ¿Usted tiene vaquita, señora? ¿Tiene vaquita o no tiene vaquita? Sí, no me mire, sí, la de atrás. Sí. Y está que se le pare una, esa es para mí. ¿Oyó? Porque el Señor me lo reveló. Sí. No, es que el pastor llegue y le dice a usted, si usted dice, y verdad, mira, y la vaca, y se me parió hoy a las 4 de la tarde. Y ese sí sabe. Y sabe robarlos. ¿Sí? Eso es así. Eso es así. Y van donde están los enfermos y le dicen, mire, si usted se entrega al Señor y si usted se bautiza, el Señor le va a sanar. Mentiras. Mentira. No dejen que le metan los dedos en la boca y la mano en el bolsillo. ¿Sí? Porque eso hacen los protestantes. Vamos a seguir escuchando. Que todavía no hemos llegado a lo que hace el diablo con los protestantes. Escuchen. Su táctica no debe sorprendernos. Escuchen. Su táctica no debe sorprendernos. Hay gente que se queda maravillada porque el pastor tumbó gente, porque el pastor sacó espíritu. Ay, tranquilo, pollo, que el agua está hirviendo. El diablo también hace lo mismo. Escuche. Porque el mismo Satanás. Escuche. ¿El mismo qué? Satanás. Díganlo duro. ¿El mismo qué? Satanás. Escuchen. Se disfraza de ángel de luz. ¿Cómo se disfraza Satanás? De ángel de luz. Ajá, el diablo es puerco. Es puerco. Porque, por ejemplo, cuando el hombre está casado, el diablo se le presenta con una mujer que está más buena que la suya. Y dígame que es mentira.
Y antes de casarse usted miraba a todas las mujeres, pero no había mujer más bonita que la suya. Pero después que se casó, ya esa pasó al último lugar. Y comenzó a ver las otras más bonitas que la suya. ¿Eso es obra de quién? El diablo es puerco. El diablo se viste como un ángel de luz, dice la palabra. Y vuélvalo a repetir, ¿cómo? Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Así de sencillo. Escuchen. No es de extrañar. Escuchen, no es de extrañar, no se sorprendan que los servidores de Satanás hagan lo mismo. Escuchen. Entonces, que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿Se dan cuenta? Y hay gente tonta que le cree al pastorcito evangeliquito. Que es que el Señor me lo reveló y es que el Señor me lo dijo. Y de paso vienen y le dicen a usted, y cuidado y se toma una cerveza. Porque tomar cerveza es, dígalo duro, es. Vamos a escuchar lo que hizo Cristo. Dice la palabra de Dios en el evangelio que escuchamos, que Jesús fue invitado a unas bodas en Canaán de Galilea. ¿Se había acabado qué cosa? ¿Quiénes estaban en la fiesta? María, Jesús, los apóstoles y los invitados. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo una boda de Canaán de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, ¿y qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Y María le dijo, ¿y a mí qué? Yo soy su mamá, yo lo estoy mandando. ¿Sí? Aquí es donde María aparece en el inicio de la evangelización de Cristo. Este es el primer milagro que hace el Señor. Convertir el agua en vino. Y vuelve a aparecer María en este evangelio de San Juan. Usted lee todo el evangelio de San Juan y aparece María como figura en este milagro de la boda de Canaán. Y usted sigue leyendo todo el evangelio y no vuelve a encontrar a María hasta el momento de la cruz. María, cuando está en la cruz, que Jesús le dice a Juan, hijo, he ahí a tu madre. Y le dice, mujer, he ahí a tu hijo. ¿Sí? Que los evangélicos dicen que ese era hijo carnal de María. Mentiras, no era hijo carnal de María. Yo le tengo el papá y la mamá con la Biblia, ¿sí? Nombres y apellidos. Pero como muchas veces no lo sabemos los católicos, pues le creemos el cuento de que María tuvo, aparte de Jesús, 4 hijos más. No. María solo tuvo un solo hijo. Los otros 4 hijos tienen nombre y apellido de los padres que están aquí en la Biblia. Ahí aparece, ¿sí? Ahora bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que se les acabó el vino. En ese tiempo no había cerveza, en ese tiempo no había whisky, en ese tiempo no había nada de eso. Era el vino. Me dijo una vez una mujer que monté en la moto, yo venía de Callejas, de celebrar la misa en Callejas, yo siempre cuento esa historia en Santa Lucía. La mujer se montó en la moto y comenzamos a hablar y me dijo, señor cura, ustedes los curas son unos alcohólicos, toman cerveza y hacen todo ese tipo de cosas y eso Dios los va a condenar. Y le dije, yo me tomo mi cervecita, yo sí. Pero me tomo 1 o 2, eso no es pecado. Digo, sí es pecado. Yo le dije, ajá, y entonces Cristo es el primer pecador. Porque ¿cuántos litros convirtió Cristo de agua en vino? Dice, habían 6 tinajas de ¿cuántos litros? 100 cada una, serían 600. ¿Y sabe qué me dijo la señora? Es que ese vino no tenía alcohol. Y le dije yo, ¿y es que usted fue invitada a la fiesta? Sí, porque si usted sabe que no tenía alcohol era porque usted estaba invitado. O sea que la señora tiene como 2000 y pégale de años, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios que Jesús le dijo al mayordomo, tome y llévenlo, llévenselo al mayordomo, le dijo a la gente. Y dijo el mayordomo, todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora. Ahora yo le voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Ustedes creen que Cristo después de haber convertido el agua en vino, no le echó la probadita a ver cómo le quedó el milagro? ¿Sí o no? Estaba en la fiesta duraba 6 días, al tercer día se acabó el vino. Cristo convirtió el agua en vino.
Ahora, ¿eso era pecado? No. Pecado está cuando la persona se deja dominar por el alcohol y cae en la se embriaga. Cae en la embriaguez, se embriaga. Anda arrastrado de la pea. ¿Sí? Como decimos aquí en Venezuela. Pecado es que usted vean al cura arrastrado de la pea, borracho por ahí en las carreteras. Ahí sí diga usted, mire, ese sí es un borracho. ¿Sí? Yo siempre digo, yo viví 5 años en Europa. Después de que me ordené cura, me mandaron a estudiar 5 años por fuera. 5 años más, ¿no? 10 del seminario y 5 más eran 15. Y un pastor evangélico en 3 meses pastor. Y la gente le cree, ¿no? Y entonces, allá en Europa, los que han tenido la oportunidad de ir a Europa, saben que allá a usted por agua le ofrecen una cervecita. Le dan una copa de vino. Yo pregunto, ¿acaso esa gente se va a condenar y los de este lado nos vamos a salvar? No. Ahora, que usted ande arrastrado de la pea, eso sí es pecado. Que usted ande borracho todo el tiempo, eso sí es pecado. Que el marido sabe que ganó el 15 y el último, en vez de darle la plata a la mujer para darle comida a los hijos, va y se la gasta en cerveza. Eso sí es pecado. ¿Sí? Eso sí es sinvergüenzura. Pero de lo contrario no. De lo contrario no. Cristo hizo el milagro de convertir el agua en vino. El mejor vino. Si lo llevamos a nuestra vida cotidiana, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dejar que Cristo convierta el agua de nuestras miserias en el vino de la salvación. ¿Cuál es ese vino de la salvación? Cristo presente en la Eucaristía. Cristo que viene a nuestro encuentro. ¿Por qué les di la catequesis de los falsos profetas? Porque muchas veces nosotros nos dejamos engañar. Y en estos lugares, lo que es el campo, es muy fácil para que una persona llegue de cualquier parte del mundo a decir que es un pastor evangélico mandado por Dios y engaña a la gente. Para que usted el día de mañana no diga, es que nadie me lo dijo. Es que cuando yo era católico, no, es que cuando usted era católico había un cura que se lo decía. Que usted no prestaba atención era problema suyo. Que usted quiere ser evangélico, ya eso es su problema. Que usted no quiere seguir la iglesia que Cristo fundó, sino la iglesia que fundó Petronilo, Macario o el que sea, ya eso es su asunto. Pero a usted se le está presentando la iglesia fundada por Cristo. Con sus pecados, sí. Con sus miserias, sí. Con sus debilidades, sí. Porque todos somos pecadores, dice la carta de San Juan. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos tenemos pecados, todos cometemos errores. Pero estamos en la iglesia que Cristo fundó. ¿Usted cree que si Cristo hubiese tomado en cuenta el pecado de los apóstoles, no los llama? Porque Cristo sabía quién lo iba a traicionar, quién lo iba a negar, quién lo iba a abandonar, quiénes eran egoístas. Cristo sabía. Ayer en la misa decíamos que Cristo conocía los pensamientos de los fariseos, ¿verdad? Cristo los conoce. Cristo sabe cuáles son nuestros pensamientos. Pero a pesar de eso, Cristo nos llama para que seamos mejores cristianos. Yo sé que mucha gente va a decir, ¿qué misa más larga? ¿Sí? Pero si estuviéramos en una fiesta y termina a las 8 de la noche, decimos qué fiesta más cortica, ¿verdad? Eso tiene que ser hasta el amanecer. Pues démosle tiempo también a la palabra de Dios. Yo creo que hoy, queridos hijos, ustedes y yo debemos aprender 3 cositas importantes. Una, y escúchenme bien, seamos católicos bien formados. No se dejen engañar por cualquier persona, por cualquier doctrina que llegue diciendo, eso es lo mismo ir a la iglesia católica que ir a la iglesia evangélica. No es lo mismo, es mentiras. Porque la iglesia de Cristo tiene como base fundamental el cuerpo y la sangre del Señor. Los evangélicos, protestantes, sectarios no lo tienen. Pablo lo dijo, cada vez que comemos el pan, cada vez que bebemos el vino, hacemos comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y quién dijo? Voy a hacerle 2 preguntas. Una, ¿quién dijo yo soy la resurrección y la vida? ¿Quién lo dijo? Díganlo duro, a ver, ¿quién dijo yo soy la resurrección y la vida? ¿Y quién dijo este pan es mi cuerpo y este cáliz es esta sangre, este vino es mi sangre? ¿Y por qué no le creemos? ¿No es lógico? Si Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, le creo. Y Cristo dijo yo este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre, entonces a eso no le creo. No es, si Cristo lo dijo, este pan es mi carne y esta sangre, este vino es mi sangre. Pablo lo dijo, lo que yo recibí lo transmití, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, eso es. ¿Y eso dónde se da? En la Santa Misa.
¿Cuántos de los que estamos aquí, no me respondan, pero cuántos de los que estamos aquí teníamos rato que no íbamos a misa? Y me le dicen a mí que soy el cura del pueblo, ¿no? Y todos los domingos sé quién va a misa y quién no va. Muchos. ¿Sí? Por eso, queridos hijos, 3 cositas. Una, no se dejen engañar por cualquier persona que venga usurpando el nombre de Dios. 2, católico ignorante, futuro. Fórmense bien como católicos. Leer la Biblia no cuesta nada. Formarse bien no cuesta nada. Y 3, no vean pecados donde no los hay. Y cuando digo no vean pecados donde no los hay, es cuando alguien le dice a usted, mire, no haga esto porque esto es pecado. No haga esto porque se va a condenar. Y dígale, ¿y usted es Dios para saber quién se condena? ¿Y usted es Dios para saber quién hace, si esto es o no es pecado? Eso hacen los protestantes, ver pecados donde no los hay. No, Cristo es el único que puede condenarnos. Y termino con el texto de Cristo con la mujer adúltera. La llevaron delante del Señor para que el Señor la apedreara. Y resulta que el Señor les dijo a los que la trajeron, el que esté sin pecado que tire. Y dice la palabra de Dios que Jesús le preguntó a la mujer, ¿y dónde están los que te acusaron? ¿Y qué dijo ella? Se fueron, Señor, siga la línea amarilla. Todo el mundo se fue. Aquí no quedó nadie, todos son pecadores. Todos somos pecadores. Y pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, En la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Elevemos al Señor nuestras oraciones. Por la Iglesia, para que nuestro Señor Jesucristo derrame sobre ella muchas bendiciones y ayude a que siga dando ejemplo de humildad y servicio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, para que nuestro Señor Jesucristo lo bendiga e ilumine en su labor pastoral, le dé salud y continúe guiando al pueblo de Dios con sabiduría. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes del mundo entero, para que en cada paso que den lo hagan teniendo a Dios siempre presente en la toma de sus decisiones, a fin de obtener sabiduría en el cumplimiento de su misión, beneficiando a los más necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que sufren, los pobres, los que se sienten solos, los enfermos y los que han perdido a sus seres queridos, para que con la ayuda de tu gracia divina puedan afrontar sus sufrimientos y tengan paz en sus corazones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros niños, los que vienen al mundo prematuros, con problemas de salud, niños abandonados, abusados, maltratados, explotados, niños con hambre y sed, y niños con carencia de amor en sus familias. Derrama sobre ellos, Señor, todo tu amor y protégelos ante cualquier adversidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las personas más vulnerables de nuestra sociedad, niños, mujeres y ancianos, que sufren actos de violencia, que denigran su integridad física y mental. Dales fortaleza, Señor, e ilumina su camino. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias
para que en sus corazones y en su actuar tengan presente tu palabra, Señor, y tengan fortaleza ante cualquier debilidad o crisis, viviendo en amor, armonía y unión. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que nos dejemos transformar por ti, Señor, y seamos constructores de paz y unión, trabajando comprometidos como cristianos, llevando tu palabra en cada lugar donde nos encontremos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, por nuestras vidas, para que siempre tengamos un lugar, un espacio para formarnos como verdaderos cristianos católicos. Roguemos al Señor. Por esta bella y hermosa comunidad de Madre Vieja, bajo el patrocinio de Nuestra Señora de la Divina Pastora, para que ella, como buena madre, nos cubra con su santo manto y nos proteja, e interceda ante Cristo, como intercedió ella en la boda de Canaán de Galilea por los novios, así ella interceda ante Cristo por nuestras vidas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende las que quedan en lo profundo de nuestro corazón, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a hacer la presentación de las ofrendas. Señor, nos acercamos a tu altar para entregarte a través de estas ofrendas nuestras vidas, nuestros esfuerzos y anhelos de cada día. Luz. Señor, esta luz representa tu propia vida en medio de nosotros. Ilumina nuestro camino a recorrer, que nuestras almas vivan eternamente encendidas en tu amor. Agua. Pura y cristalina, que sacía nuestra sed y refresca nuestros campos. Flores. Te ofrecemos estas flores, Señor, como símbolo de vida, de unión, de alegría y nuestro anhelo de vivir siempre en amor y amistad contigo. Alimentos. Señor, te presentamos los alimentos, fruto del trabajo que se utiliza para el sustento de muchas familias. Te pedimos que no falte en ningún hogar. Frutos y cultivos del campo. Irradian tu obra creadora de amor a los hombres, las cuales no solo nos alimentan, sino que también nos deleitan. Simbolizan el esfuerzo y el trabajo del hombre todos los días. Te pedimos que bendigas nuestros campos y cultivos. Pan y vino. Señor, te ofrecemos el pan y el vino, signo de entrega y comunión fraterna, que sean para nosotros y para todas las personas del mundo entero pan de vida y vino de salvación. Los niños que empiezan
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado, de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Que no se tan el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana. En las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Y desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos. Vamos a recordar el nombre de nuestros seres queridos, quienes se han dormido en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
con Santa María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora Pastora. de la Divina Pastora, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como hijos de Dios vamos a decir juntos la oración que el Señor nos ha enseñado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Vamos a darle la paz solo a la persona que tenemos a nuestro lado mientras hacemos el canto del Cordero. Pueden darse el saludo de la paz. Pasa contigo, Padre. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Los que van a comulgar, por favor, se pueden acercar. Cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Amén.
Eucaristía, manjar de los manjares. Para mí, Señor, has preparado la mesa y has llenado mi copa hasta los bordes. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. Amén. A nuestra Virgen María, la Madre de Dios y Madre nuestra, bajo la advocación de la Divina Pastora, saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que tengan una feliz tarde. Gracias por venir. Dios les bendiga. Amén.